Pocos países en el mundo tienen una historia tan reciente y al mismo tiempo tan marcada por la tragedia como Sudán del Sur. Desde su independencia en 2011, este joven país se ha convertido en un símbolo de todo lo que desafía a la lógica. Una tierra rica en recursos naturales, pero devastada por la pobreza extrema, la violencia incesante y una inestabilidad que parece no tener fin. ¿Cómo un país tan joven se ha convertido en el escenario de tanto caos en tan poco tiempo? ¿Qué oscuros secretos esconden sus fronteras y por qué su lucha por un futuro mejor parece una batalla contra lo imposible? Prepárate, porque hoy Bello Mundo te hará impactantes e inquietantes revelaciones sobre Sudán del Sur, que van mucho más allá de lo que puedas imaginar. Estás a punto de conocer un lado de la historia que pocos se atreven a contar. Número 1. Situación y datos geográficos. Sudán del Sur es uno de los países más jóvenes del mundo y se encuentra en el corazón del noreste de África. Rodeado por 6 grandes vecinos, comparte fronteras con Sudán al norte, Etiopía al este, Kenia y Uganda al sureste, la República Democrática del Congo al sur y la República Centroafricana al oeste. Con más de 619.000 kilómetros cuadrados, el territorio es un auténtico mosaico geográfico. Desde interminables llanuras y doradas sabanas hasta gigantescos pantanos, el paisaje está modelado por el impresionante Sud, uno de los mayores humedales del planeta. Este increíble ecosistema se nutre del río Nilo Blanco, que atraviesa el país como una arteria vital, sosteniendo la agricultura, el transporte y una biodiversidad impresionante. Hablando de biodiversidad, prepárese para una escena digna de un documental de National Geographic. El país alberga una de las mayores migraciones de antílopes del mundo. Cada año, millones de estos animales cruzan las vastas llanuras, creando un espectáculo natural impresionante. Es tan magnífico que se ha comparado con la famosa migración del Serengeti, donde ñus y cebras recorren kilómetros entre Kenia y Tanzania. En cuanto al clima, Sudán del Sur es igualmente diverso. El clima se divide en 2 estaciones principales: la lluviosa, de abril a octubre, cuando la vegetación crece y los campos reverdecen, y la seca, de noviembre a marzo, cuando el calor intenso y las zonas áridas dominan la escena. Estos cambios afectan directamente a la agricultura y a las actividades cotidianas, obligando a la población a adaptarse constantemente. Número 2. La riqueza hídrica. Siguiendo con el tema de la geografía nacional, cuando uno piensa en un país, quizá no se imagina que un río pueda dictar el ritmo de la vida local. En Sudán del Sur, el Nilo Blanco hace precisamente eso. Para los que no lo sepan, el Nilo Blanco es uno de los principales afluentes del famoso río Nilo. Sí, el que en Egipto sustentó una de las más antiguas y grandes civilizaciones de la historia. En este pedazo de tierra se decide dónde puede vivir la gente, cómo vive e incluso qué come. ¿Te parece una exageración? Pues no. En la estación lluviosa, el Nilo Blanco se desborda, engulle tierras, expulsa familias de sus hogares y convierte la vida cotidiana en una carrera contra las aguas. Cuando llega la estación seca, ocurre lo contrario. El calor extremo y la falta de lluvias convierten el acceso al agua en un desafío desesperado. Este ciclo constante de extremos convierte la vida en torno al río en una batalla diaria. Los pescadores dependen de bancos que pueden desaparecer de un momento a otro. Los agricultores tienen que ajustar sus cultivos con la misma rapidez con que sube o baja el nivel del agua. Los ganaderos recorren kilómetros para encontrar pastos para sus rebaños. Número 3. Diversidad étnica y cultural. Si la geografía de Sudán del Sur ya es impresionante, su diversidad cultural es un capítulo en sí mismo. El país alberga decenas de grupos étnicos,
como los Dinka, los Nuer y los Shilluk, cada uno con tradiciones tan singulares que es difícil no quedar fascinado. Algunos son maestros de la ganadería, otros destacan en la pesca, mientras que los hay conocidos por sus habilidades artísticas, tallando madera o creando instrumentos musicales. Entre todos ellos, los Dinka destacan por ser la tribu más numerosa y, sin duda, una de las más intrigantes. Con unos 3 millones de miembros, la vida de los Dinka gira en torno al ganado, que es mucho más que una fuente de alimento. Creen que el número de cabezas de ganado refleja el estatus, el papel social e incluso la espiritualidad. Pero eso no es todo lo que les llama la atención. En la cultura dinka, el valor de una novia se mide en vacas. Los hermanos heredan a las viudas de sus hermanos fallecidos, y el uso de orina y estiércol de vaca en el cuidado de la piel es un ritual esencial. Así es, el pis de vaca se considera un secreto de belleza indispensable. A esto se añade la creencia de que, para restablecer el equilibrio espiritual, debe realizarse un sacrificio. Y sobre esto tenemos un vídeo, aquí en el canal, que te cuenta en detalle sobre esta tribu, los rituales de sangre y el extraño ritual de bañarse en pis de vaca y usar estiércol como una especie de hidratante para la piel. No te pierdas el vídeo. Dentro de la comunidad más misteriosa de África, los secretos oscuros de la vida de las mujeres dinka. Número 4. El ganado no es solo ganado. Aunque para mucha gente el ganado es solo un animal de granja, una fuente de carne o leche, en Sudán del Sur, las vacas, los bueyes y los toros tienen un significado mucho más profundo. En algunas comunidades, el número de animales que posee un individuo define su posición, su prestigio e incluso sus posibilidades de futuro. ¿Quieres casarte? Necesitarás vacas. ¿Quieres asegurar alianzas con otras familias? Comercia con ganado. ¿Quieres demostrar que eres respetado en tu grupo étnico? El ganado dice mucho de ti. No es raro oír historias de familias que crían, comercian y cuidan de estos animales con un celo que va más allá de su valor económico. Y no se trata solo de poder o estatus. El ganado también está relacionado con ritos de paso, celebraciones religiosas, ceremonias funerarias y acuerdos de paz. Cuando hay conflictos entre grupos, el ganado puede convertirse en moneda de cambio para sellar tratados o compensar pérdidas. En un escenario de pocos recursos materiales, tener o no tener ganado marca la diferencia entre poder negociar un matrimonio ventajoso o ver debilitado tu linaje. Número 5. Religión, lengua, cultura. Y obviamente, en un lugar diverso con grupos diversos, también hay lenguas diversas. Aunque el inglés es el idioma oficial, Sudán del Sur tiene más de 60 lenguas locales. Sí, ha oído bien, más de 60. Esto significa que, además del hola, puedes aventurarte en saludos tan diversos como las tribus de este país. En cuanto a la religión, la mezcla es tan impresionante como las lenguas. Predomina el cristianismo, pero a menudo se funde con creencias tradicionales que siguen muy arraigadas. Aquí, cada grupo aporta su propia forma de ver el mundo. Un ejemplo de ello son las historias que cuentan los ancianos, como la leyenda de Nyikang, un héroe cultural venerado por los Shilluk, que creen que se ha transformado en el espíritu guardián de su pueblo, o las narraciones de los Dinka, que hablan del ganado como un don divino y un símbolo del vínculo entre los humanos y el mundo de los espíritus. Y la cultura está llena de vida. Los tambores marcan los ritmos. Entre los Nuer es habitual ver a hombres y mujeres reunidos en grandes círculos para el Yeng, una danza que celebra la llegada de la lluvia y la fertilidad de la tierra. Los Azande, por su parte, realizan rituales de danza en torno a tambores gigantes, utilizados para ahuyentar a los malos espíritus y atraer buena energía para la cosecha. No finjamos que todo es fiesta. No se puede hablar de esta nación
sin mencionar las dificultades a las que se enfrentan sus gentes. Número 6. Historia del país más nuevo del mundo. Sudán del Sur es literalmente el más joven del mapa mundial. No se independizó hasta 2011. Esta separación, sin embargo, no fue un regalo. Fue el resultado de décadas de conflicto, abandono y tensiones que partieron el antiguo Sudán por la mitad. A diferencia de algunos países africanos, como Burundi, cuyas fronteras fueron moldeadas por la injerencia conjunta de alemanes y belgas, el territorio de Sudán fue administrado por una asociación entre el Reino Unido y Egipto, denominada Condominio Anglo-Egipcio. A pesar del pomposo nombre, en la práctica los británicos llevaban la voz cantante. Pero he aquí el problema. Sudán del Norte y Sudán del Sur eran tratados como si fueran dos mundos diferentes. El norte, con su fuerte influencia árabe y musulmana, recibió inversiones, escuelas e infraestructuras. El sur, habitado por gentes con sus propias culturas, quedó aislado y desatendido. Esto creó una enorme división entre las regiones, que más tarde se convertiría en el detonante y la base de una de las historias más sangrientas de África. Número 7. Independencia. Cuando Sudán obtuvo su independencia en 1956, los problemas no desaparecieron. El gobierno central, controlado por el norte, siguió ignorando al sur, que empezó a resentirse de esta exclusión. Este descontento desembocó en la Primera Guerra Civil Sudanesa, que comenzó incluso antes de la independencia en 1955, y no terminó hasta 1972. Este primer conflicto puso de manifiesto la lucha del sur contra la opresión y la marginación, y dio lugar al Acuerdo de Addis Abeba, que concedió una autonomía limitada a la región. Sin embargo, la paz duró poco. En 1983, la imposición de la ley islámica en todo el país, incluido el sur de mayoría cristiana que se adhería a las creencias tradicionales, reavivó las tensiones. El descubrimiento de petróleo en el sur intensificó aún más los conflictos, dando lugar a la Segunda Guerra Civil Sudanesa, que duró hasta 2005. Esta guerra fue aún más devastadora, dejando millones de muertos y desplazados, mientras la población sufría la pobreza y la falta de derechos básicos. El final de este oscuro periodo llegó con el Acuerdo General de Paz, mediado por potencias internacionales, que determinó un periodo de transición de 6 años y la celebración de un referéndum para decidir el futuro del sur. En 2011, la población votó abrumadoramente a favor de la separación, y el 9 de julio del mismo año, Sudán del Sur se independizó oficialmente. La independencia trajo libertad, pero también enormes desafíos. El país nació con las cicatrices de décadas de guerra, divisiones internas y una infraestructura casi inexistente. Y aunque la independencia fue un logro histórico, la lucha por la estabilidad y la prosperidad sigue siendo el mayor reto de esta joven nación. Número 8. Pobreza extrema. A pesar de su rico suelo, la realidad para la mayoría de la población de Sudán del Sur es otra: una profunda pobreza y una lucha diaria por sobrevivir. Con cerca de 12 millones de habitantes, más del 80% vive en zonas rurales, donde la siembra y la cría de ganado no son solo actividades, son la única posibilidad de llevar comida a la mesa. Y las cifras no dejan lugar a dudas. Según el Banco Mundial, el 82% de la población sobrevive con menos de $1.90 al día. Pero eso no es todo. Más del 60% de las personas se enfrentan al hambre crónica, un escenario alimentado por los conflictos, el cambio climático y la pandemia, que no han hecho más que agravar lo que ya era un problema gigantesco. Ahora, imagina vivir en un lugar donde, además de sembrar, tienes que esperar que la temporada de lluvias no lo inunde todo,
o que la sequía no acabe con tus cultivos. Suena duro, ¿verdad? Y sin embargo, los recursos naturales que podrían cambiar esta realidad, como el petróleo y los minerales, están en manos de unos pocos. La corrupción y la falta de infraestructuras hacen que la mayoría solo vea las migajas de esta riqueza. Es un círculo vicioso. La pobreza alimenta la falta de oportunidades, y la falta de oportunidades mantiene al país estancado. Pero lo que realmente pone de manifiesto esta desigualdad es algo mucho más básico: el acceso a agua potable, saneamiento y atención médica. Número 9. Agua, saneamiento y salud. Si vivir con tan poco ya es duro, imagínate no tener agua potable o un retrete en casa. Para la mitad de la población, esta es la realidad. Alrededor del 90% no tiene acceso a un saneamiento básico, y esto abre el camino a enfermedades que, con un poco de higiene, podrían prevenirse. Y la cosa no acaba ahí. Sin suficientes centros sanitarios, cualquier simple problema puede convertirse en una grave amenaza. La falta de higiene, combinada con la malnutrición y el colapso del sistema sanitario, hace que enfermedades evitables se cobren vidas y dejen a familias enteras en la miseria. Pero, ¿cree que el gobierno invierte mucho en sanidad? Ni mucho menos. Solo el 2,6% del presupuesto se destina a este ámbito. ¿Cuál es el resultado? Organizaciones como Médicos Sin Fronteras acaban siendo la única opción para millones de personas. Llevan vacunas y tratamientos a quienes viven en las regiones más remotas, pero el esfuerzo es como limpiar hielo. Sin agua potable, sin retretes y con un sistema sanitario roto, la población vive en un triángulo de dificultades, y mientras tanto, las soluciones siempre parecen estar lejos de su alcance. Número 10. Educación. La situación de la educación es otro indicador alarmante del nivel de pobreza y abandono estatal. Más del 70% de los niños no van a la escuela, y la razón es tan simple como cruel. Para muchas familias, sobrevivir día a día es más urgente que estudiar. Entre ayudar en el campo, cuidar del ganado o encargarse de las tareas domésticas, el aprendizaje acaba pasando a un segundo plano. Y si la situación es difícil para todos los niños, es aún peor para las niñas. Las normas culturales que dan prioridad al matrimonio infantil y al trabajo doméstico las alejan de las aulas antes incluso de que tengan la oportunidad de empezar. Pero la cosa no acaba ahí. El trayecto a la escuela, o incluso a las actividades básicas, es un riesgo constante. Muchas niñas se enfrentan a amenazas como el acoso, la agresión y la violencia sexual cuando van a buscar agua, comida o incluso cuando utilizan los aseos de la comunidad. En las zonas de conflicto, la violencia empeora, incluyendo secuestros y asesinatos que destruyen vidas y comunidades enteras. Y el resultado de este escenario ya lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Sin acceso a la educación, el ciclo de la pobreza no hace más que perpetuarse, privando a generaciones enteras de oportunidades que podrían cambiar sus vidas. Número 11. El futuro. A pesar de tantos retos, no todo está perdido. ¿Sabías que la esperanza de vida en Sudán del Sur, que hace 20 años era de solo 48 años, ha subido ahora a 57? Puede que no parezca mucho en comparación con el resto del mundo, pero demuestra que algunas iniciativas están marcando la diferencia. Gran parte de este progreso se debe al trabajo de las ONG y las organizaciones internacionales. Llevan vacunas, tratamientos médicos y cuidados esenciales a comunidades que, sin esta ayuda, estarían completamente desamparadas. Pero, ¿es suficiente? ¿Cómo podemos convertir estos pequeños pasos en cambios realmente duraderos? Sin una inversión seria en sanidad, educación e infraestructuras, estas mejoras acaban siendo solo paliativas.
y el futuro de millones de personas sigue dependiendo de respuestas que aún parecen muy lejanas. Y así terminamos nuestro viaje por Sudán del Sur. ¿Conocías ya todos estos detalles sobre la historia, dificultades y curiosidades de esta nación? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Háganos saber tu opinión en los comentarios. Si te gusta explorar historias sorprendentes y lugares que esconden realidades poco conocidas, quédate por aquí. Aún queda mucho por descubrir juntos en este bello mundo. Nos vemos en el próximo destino.